Listo. ¿Ves mi pantalla? Sí. Ah, muy bien. Como te comentaba, mira, si vemos este axonométrico del Catalhuyuk, la forma en la que construían es muy parecida a la que seguimos construyendo actualmente. Es decir, aquí se compró un poco lo que decíamos en la primera clase de que seguimos siendo los mismos seres humanos, es decir, con el mismo desarrollo físico y mental, porque estamos hablando de un asentamiento que tiene más o menos 3000 años de antigüedad. Bueno, 3000 antes de Cristo más los 2023 que llevamos ahora, 5000 y algo, 5023. Y construían a partir de ladrillos hechos de barro. Actualmente, pues nosotros también construimos con ladrillos hechos de barro. Su sistema constructivo era a partir de esta combinación de columna y trave. Actualmente pues, se parece mucho a lo que seguimos haciendo. Ve el entramado como lo hacían a través de madera y arriba del entramado le ponían una especie de entortado. Eh, ¿Dónde has visto una construcción que se parezca mucho a esto en cuanto al sistema constructivo? Pues todavía se hacen, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Te vas a un, no sé, a un pueblo de aquí o a un municipio de aquí de Durango y seguramente vas a encontrar casas que son construidas todavía con estos materiales, con madera, con vigas de madera, estos polincitos de madera que sostienen el entortado, un recubrimiento, este generalmente era un recubrimiento de cal, etcétera. Ok, entonces aquí pongo esta imagen para que veas que pues, la forma en la que construían hace 3000, más de 5000 años, sigue siendo muy parecida a la que hacemos actualmente. Catalhuyuk se va a caracterizar por algo bien importante arquitectónicamente. Para mí es un parteaguas en, en el desarrollo de la arquitectura. Te voy a poner un ejemplo por el cual yo digo que Catalhuyuk es así súper importante. Las primeras casitas o las primeras chozas donde habitó el ser humano tenían esta forma, ¿no? Más o menos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿A qué se parece esto? ¿De dónde crees que hayan sacado su modelo para hacer esta casa? Mm, pues no sé. ¿Tú has hecho una fogata? Ah, sí. ¿Cuál es la forma más natural en la que tú apilas los palitos para que se mantengan en pie? Pues así como Como en chocita, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, seguramente, al igual que los dólmenes que vimos la clase pasada, que representaban o iban a recordar un poquito las cuevas, también este tipo de casas va a recordar un poquito más bien parece ser como una especie de una fogata, pero a escala. Entonces, si ellos ya sabían, pues el descubrimiento del fuego, sabían hacer pues esta fogata, seguramente cuando hicieron sus primeras casas, replican el modelo que ya conocían de cómo sostener un material, de cómo mantenerlo en pie para generar un espacio interior y simplemente lo cambio de escala. En vez de que mida 50 centímetros, pues hago que mida 2 metros 10, ¿no? Ujú. ¿Y qué te va a permitir esta agrupación, esta composición de las maderas o de los elementos con los que está hecho? Es que te permitía tener lo que ya comenté, un espacio interior. Pero ¿cómo es el espacio interior dentro de estas pequeñas casas? Bueno, es más, aparte de que es como más reducido esto porque la parte de abajo es más ancha, pero cada vez se va haciendo más angosto hacia el techo. Correcto, ya diste en el clavo de lo que quería decir. El tema de las alturas o una altura constante solamente pues se da en el centro. Entre más te alejas, pues
te tienes que agachar, ¿no? Como tal, Ujú. para poder habitarlo. Entonces, el espacio interior, volvemos otra vez al tema del espacio interior. El espacio interior es limitado, es decir, no es tan habitable, no te da una habitabilidad pues cómoda porque no te permite generar ahí una diversidad de funciones, porque pues no hay espacio básicamente. Entonces aquí en Ok. Catalhuyuk, gracias al sistema constructivo, gracias a que hay un cambio en el sistema constructivo, permite tener una altura constante. Es decir, tienes la misma altura que tienes aquí, y puedes generar un espacio transitable. Ajá. Ujú. Y al generar ese espacio transitable o tener un espacio interior habitable con dimensiones más amplias, les va a permitir tener diversas funciones dentro del espacio, funciones espaciales. Entonces, aquí empieza el tema de la arquitectura como tal, bueno, bueno, como muy importante a mi punto de vista, porque el espacio interior va a empezar a ser dividido, va a empezar a ser, aquí, en esta se hacían todas las actividades aquí, ¿no? En el mismo espacio, dormías, comías, etcétera. No había una división espacial, sino que era un espacio único en el cual se generaban todas las actividades. En Ujú. cambio, acá empiezan a dividir el espacio a través de elementos arquitectónicos. ¿Qué elementos arquitectónicos? Tan simples como poner un escalón o poner una plataforma o poner algún tipo de ornamento o este tipo de pilar, es decir, alguna división o elemento que cambie las relaciones que se generan en el espacio. Poquito regresando al cuando hablábamos de los menires, si tú pones un elemento en el espacio, te va a generar diversos tipos de relaciones porque pues, se comunica de manera diferente entre el espacio, el usuario y el elemento puesto. Entonces, aquí en Catalhuyuk empiezan a poner elementos arquitectónicos que van a cambiar el espacio, que lo van a subdividir, y esa subdivisión espacial va a generar pues que haya funciones o usos dentro del espacio. Entonces, por ejemplo, aquí, no es el mismo espacio el que está aquí, al que está aquí, al que está aquí. Claramente se siente que está dividido por estos elementos. Deja buscar una imagen donde se vea. Claramente se ve dividido a través de los diversos elementos arquitectónicos que podemos tener, se divide el espacio. Entonces, ¿cuál es el uso que le están dando aquí? Por lo que ves en la imagen. Mm, pues es que no logro distinguir, pero por ejemplo, ahí veo como unas vasijas o algo. Ajá. Tal Entonces, vez, ujú, tal vez, por ejemplo, ahí ponían todas las vasijas y ahí almacenaban la comida. puede ser esta O- parte de almacenaje, Ujú, y luego ve hasta le ponen un escaloncito para diferenciar que esto es un espacio. ujú, Y luego esto claramente se siente como otro espacio, ujú. como el de la cocina, ¿no? Y luego aquí esto Una de claramente, las ventajas que se ven, ajá, ah, que también como una de las ventajas que se ve es que, por ejemplo, esa escalera ujú. y la madera arriba genera otro nivel, y eso no se hubiera podido hacer en una escultura en forma de cono como la que hacían, no Correcto, iban a poder hacer más niveles. es correcto. O sea, también aquí en las relaciones, bueno, tú como arquitecta vas a empezar a, la arquitectura es un lenguaje como tal. Entonces, tú vas a empezar a hablar, a través de los planos arquitectónicos. Entonces, vas a empezar a hablar que, la distribución en planta es una, pero también la distribución espacial, más bien, la distribución espacial, Ujú, es decir, la distribución del espacio, que es como tu herramienta, como tu materia prima, el espacio va a ser tu materia prima como arquitecta, y tu función va a ser saber cómo distribuirlo. Entonces, tu distribución espacial, tú la vas a hacer
de varias formas. En planta, que es pues saber pues cómo está dividido el espacio, cuántos metros cuadrados se le da a una parte, a otra, etcétera. Pero también tu distribución espacial se va a hacer justamente en cuestión de alturas. Es decir, puedes dividir el espacio también, no solamente en planta, sino también en cuestión de alturas. Y lo que acabas de decir es bien importante, porque aquí la misma altura que se genera de este espacio, o sea, te da que este espacio es uno y este espacio que se siente obviamente más alto, jerárquicamente es más importante porque tiene mayor altura. Entonces, recuerda, bueno, esto no tiene nada que ver con historia, pero recuerda que pues, nosotros trabajamos con esta tridimensionalidad, es decir, tu materia prima es distribuir el espacio y el espacio va a ser largo, ancho y altura. Entonces tú tienes que saber cómo distribuir tanto las cosas en planta, pero también cómo distribuirlas en su parte de la altura y es ahí pues donde empieza a ganarse una riqueza espacial y es cuando las arquitecturas se vuelven más complejas. Entre más riqueza espacial tengas, pues tu arquitectura va a ser más interesante, por así decirlo, como que de ver o de sentir o de estar. Ok, entonces justamente aquí en Catalhuyuk empieza a ver esta parte de la distribución del espacio y de empezar a poner funciones al espacio. No sé en tus clases de proyectos si te han hablado del tema del programa arquitectónico. Sí, ¿Qué es un programa arquitectónico? eh, pues, por ejemplo, ves lo... Bueno, por ejemplo, realizamos un proyecto sobre un DIF y, por ejemplo, ahí teníamos que ver como las diversas actividades y funciones que se realizaban ahí para poder como ver los espacios. Sí, sí, justamente lo que, ay Dios, justamente lo que estás mencionando. El programa arquitectónico es ese listado de necesidades que vas a tener espaciales y las tienes que distribuir. Entonces, justamente en Catalhuyuk empiezan a ver esas primeras distribuciones espaciales y empiezan ya a hablarse de tener un programa arquitectónico. Obviamente no lo decían así con esas palabras, porque esas palabras son muy del siglo XX, pero pues había una división espacial. Y considero yo que ese es uno de los grandes aportes de Catalhuyuk a la arquitectura, porque es la primera vez que tienes un espacio como continuo en altura al cual puedes dividirlo y al cual puedes ponerle funciones gracias a esa división espacial. Y mira, aquí se nota claramente lo que decíamos de la distribución espacial en la altura. No se siente igual este espacio a este espacio, ¿no? Entonces, este espacio jerárquicamente es más importante porque es más alto, porque está al centro, porque tiene una ornamentación, entonces significaba que pues este era el espacio importante dentro de la casa, que seguramente era como una especie de altar. ¿Ok? ¿Queda claro el concepto aquí que quiero que veas de Catalhuyuk del programa arquitectónico? Sí. Ok. Y pues actualmente, como está hecho en barro, pues ahí quedan muy pocos vestigios de la existencia de Catalhuyuk, pero pues aquí se puede ver más o menos cómo está. Y como esta sí ya te la dejo de tarea porque si me ando sintiendo un poquito mal. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Nada más te adelanto, Escarabra es como Catalhuyuk, es una de las primeras asentamientos arquitectónicos, te digo, está en Irlanda. Y lo importante, al igual que Catalhuyuk, es que también hay una distribución espacial. Y bueno, te lo digo ahorita, ya no importa. La distribución espacial aquí en Skara Brahe también se da a partir del uso de muebles. O el tema del mobiliario como tal empieza a tener importancia dentro del espacio interior y empiezan a ver también estas divisiones de muros internos. Entonces, estas divisiones de muros internos nos van a permitir pues también tener otra distribución espacial o espacios interiores
dentro del espacio interior general. Y el uso de los muebles como tal también son parte de esa distribución espacial porque fungen una función importante o se relacionan dentro del espacio para dar un uso o una función al espacio, pero también lo van a subdividir y también van a, pues generar que haya usos, básicamente. Entonces, no sé si tengas dudas con esto del programa arquitectónico que se generó pues, en estas ciudades a partir de la división espacial, a partir del uso de los muebles, mobiliarios, muros, etcétera. No, Mish. Ok, pues entonces con esto cerramos la parte del paleolítico y del neolítico. Eh, la próxima semana vamos a empezar con Mesopotamia y pues ya, te encargo la tarea, sería pues lo de Escarabray, Catalhoyuk, los de los menires, Dolmen Cromlech, el sepulcro de Corredor y lo del paleolítico y del neolítico, ¿sale? Ok. Ya está. Cuídate mucho. Nos vemos, Mish. Hasta luego. Ay.